Buenas noches. Buenas noches. Entramos en un programa especial, debate, el tercer y último debate de los candidatos a la gubernatura por Michoacán. El día de hoy quisimos transmitir esto cediendo los tiempos del noticiario nocturno de TV Monarca. Les agradecemos su presencia. Mañana continuamos con nuestros noticieros normales a 9 de la mañana. Así es que vayamos a este debate organizado por un grupo de periodistas en la ciudad de Morelia con los candidatos a la gubernatura por el estado de Michoacán. Adelante. Que integran el Grupo Morelos, ABC de Michoacán, Acueducto Online, la estación radiofónica Qué Buena de Tacámbaro, La Voz de Michoacán, IM Noticias, Portal Hidalgo, Postdata News, Cuadratín, Respuesta, la estación radiofónica de Morelia Vive 106.1 y Vox 103.3 FM. Pero así es, Jaime. Y bueno, ha sido sorteado previamente el lugar en el que ustedes, o la posición en la que ustedes conocerán a cada uno de los candidatos y por supuesto a la candidata. Déjeme comentarle que usted escuchará este día únicamente a 5 de los aspirantes a la gubernatura del estado. Previo a iniciar esta transmisión en vivo para todos ustedes, nos ha comunicado Salvador Gutiérrez, quien es el representante del candidato del Partido Encuentro Solidario, Hipólito Mora Chávez, que no estaba en condiciones de asistir a este encuentro. Entonces serán 5 los candidatos y vamos a saludarlos. Ellos serán los protagonistas en este debate de candidatos a la gubernatura de Michoacán. En primer término, el candidato Alfredo Ramírez Bedoya de Morena y el Partido del Trabajo. Buenas noches, candidato. Buenas noches, Vero, Jaime, saludos. Saludamos con gusto también, por supuesto, al abogado Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, Vero, muchas buenas noches, Jaime, y a toda la audiencia que nos sigue por el sistema michoacano de radio y televisión y las demás frecuencias. También bienvenida a esta transmisión, a este debate, la candidata de Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García. Buenas noches, candidata. Vero, muchas gracias. Jaime, muchas gracias a todo el Grupo Morelos y el sistema michoacano de radio y televisión. Muchas gracias. Saludamos con gusto también a Cristóbal Arias Solís, candidato a la gubernatura por el partido Fuerza por México. Bienvenido, Cristóbal, buenas noches. Muchas gracias, Jaime, Vero, a todo el grupo de periodistas, amigos, Grupo Morelos. Muchas gracias y a toda la audiencia michoacana que está viendo en este momento. Vamos a ganar. Un gusto también saludar al candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello. Bienvenido, candidato, buenas noches. Paisanas, paisanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes, debatiendo, contrastando. Gracias y muy buenas noches. Vamos ahora a que usted los escuche en esta presentación que tendrán hasta por 1 minuto cada uno de ellos. Les recordamos, candidata, candidatos, que al momento que agoten este minuto se bajará automáticamente su audio para que calculen su tiempo. Candidato Alfredo Ramírez Bedoya, adelante. Soy Alfredo Ramírez Bedoya, orgullosamente michoacano, nicolaita. Aquí formé mi familia con Grisel, mi hijo Alfredo y Javier. Ellos son mi motivo de vida. También durante más de 20 años he acompañado en la lucha democrática a Andrés Manuel López Obrador por la transformación de México y ahora toca el cambio verdadero en Michoacán. Michoacán merece un cambio de verdad, un cambio y una gran transformación. He recorrido gran parte del estado de Michoacán en esta campaña, escuchándolos, viéndolos a los ojos, conviviendo y sobre todo recogiendo las inquietudes, los problemas que tenemos en el estado de Michoacán. Mi esperanza es la misma de todos ustedes, que llegue la cuarta transformación a Michoacán y podernos coordinar de manera unida, conjunta, armoniosa con el gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, candidato. Su mensaje de apertura, abogado Juan Antonio Magaña de la Mora, le escuchamos. Muchas gracias. Muy buena noche. Soy Juan Antonio Magaña de la Mora, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. He sido un servidor público por más de 35 años, en su mayor tiempo dedicado a la procuración e impartición de justicia, sobre todo en el Poder Judicial, donde inicié desde los puestos más modestos hasta haber llegado a ser
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Hoy vengo a participar en este proceso para marcar la diferencia. Yo soy el único candidato que no pertenezco a ningún otro partido político, porque aunque algunos digan que no pertenecen, se pertenece de hecho y de derecho. Y yo no he estado en ningún partido político, ni de hecho, ni tampoco de derecho. De tal manera que la diferencia la marca Juan Antonio Magaña de la Mora. Gracias al candidato. Ahora es el turno de la candidata Mercedes Calderón García. Hasta un minuto para su presentación, candidata. Muchas gracias. Soy Mercedes Calderón, originaria de Pátzcuaro. Soy mamá, soy empresaria, soy financiera, tengo una maestría en políticas públicas y gobierno. He participado en organismos internacionales, el más importante en América Latina para la educación, el desarrollo y la seguridad alimentaria. Ya goberné mi municipio, di resultados. He sido asesora de varios gobiernos en América Latina en el tema de desarrollo social y en el desarrollo agropecuario. Creo que la política se debe de profesionalizar y Michoacán necesita urgentemente que haya credibilidad y que recuperemos la confianza. Soy convencida de que la experiencia y el trabajo son los resultados de un trayecto de vida, de un proyecto de vida en el cual hoy quiero participar como gobernadora de este estado para generar la confianza y elevar la política, hacer una eficiencia administrativa y una rendición de cuentas, generar el desarrollo que sea. Muchas gracias, candidata. Le escuchamos, candidato Cristóbal Arias Solís. Muchas gracias. Saludo con el respeto, la cordialidad y afecto al pueblo de Michoacán. Y le digo que a través del movimiento del que formo parte, por la unidad, por la conciliación y la esperanza para el rescate de nuestro querido estado de Michoacán, de la inseguridad, de la violencia criminal, de la falta de empleo, de la crisis educativa, de la falta de desarrollo sostenible y sustentable de nuestro medio ambiente, del abandono a nuestros niños de la primera infancia, de los malos gobiernos que hemos tenido del PRI, del PAN, del PRD y de los emboscados en este partido de Morena que traicionan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Les propongo que a través de nuestro programa, de nuestro plan de acción y de gobierno, enarbolando una bandera, la honestidad, las manos limpias. Gracias al candidato Cristóbal Arias. Le recuerdo que al cumplirse el tiempo que esté estipulado se va a bajar de inmediato el audio. Bien, gracias. Ahora toca el turno del candidato Carlos Herrera Tello. Hasta un minuto, candidato. Soy Carlos Herrera, del barrio de la Estación. Un ser humano común michoacano hasta el tuétano que
el global más o menos de estas dos partes debe ser sobre los 60,000 millones de pesos. El gobierno está en quiebra, y además hay que agregar que para este año 2021 ya empezamos con un déficit más o menos de aproximadamente 7,000 millones de pesos. Entre lo que se autorizó del gasto por parte del Poder Legislativo al Ejecutivo y lo que va a ingresar, hay un diferendo más o menos de 7,000 millones de pesos. Correcto. ¿Se compromete usted, candidato, a no firmar más minutas con la CENTE ni con ninguna otra expresión sindical del magisterio, o eso dependerá de las circunstancias? La idea es no firmar más minutas, sino resolver los problemas de fondo, esos adeudos que tiene, no económicos, sino de resolver los problemas por parte del gobierno con los sindicatos de trabajadores de la educación. Lo único que se ha venido dando son aspirinas a los problemas. Nosotros iremos al fondo y con los consensos y los acuerdos saldremos adelante. Candidato, ¿seguirá usted las negociaciones con la Federación para regresarle la nómina magisterial, lo que conocemos la federalización de la nómina, o cuál es su postura? Definitivamente es un tema que le corresponde a la Federación, pero hablaremos, participaremos de los acuerdos con la Federación. Yo soy un hombre de acuerdos, soy un hombre de consensos y tendremos que resolver de la mejor forma las necesidades del magisterio, porque esta es una responsabilidad concurrente. Concurrente quiere decir una obligación de la Federación y del Estado. ¿Pero seguirá entonces sí con las negociaciones? Seguiremos con las negociaciones. Del 1 al 10, candidato, ¿cómo califica el manejo que han dado los gobiernos federal, estatal y municipal respectivamente al tema de la pandemia de COVID? Están reprobados. Totalmente están reprobados. De manera escueta, díganos cuál sería su posición al respecto como gobernador. Nosotros tendríamos que llevar a cabo una organización ágil para poder vacunar a la mayor cantidad de michoacanas y michoacanos. Da pena que sepamos que están vacunando a más michoacanos en los Estados Unidos que aquí mismo en el estado. De tal manera que tenemos que hacer acciones rápidas. ¿Puede garantizar que su gobierno terminará con el desabasto de medicamentos y de vacunas en el sector salud, candidato? Haremos las gestiones para que eso ocurra. El tema de la adquisición de medicamentos en origen está reservado a la Federación, pero el Estado tiene la obligación de ser un gestor para poderle garantizar el acceso a la salud a todos los michoacanos y michoacanas. Pero no solamente hay un desabasto de medicamento, también no existe el suficiente número de hospitales, sobre todo de primero y segundo nivel, que atiendan las necesidades más apremiantes de los michoacanos. Nosotros lo haremos. Pero en este tema específico que le pregunto, ¿usted puede garantizar que va a terminar con el desabasto de medicamentos? Garantizaremos que debemos de acabar con el desabasto, por supuesto que sí. Correcto. ¿Cuál será tu relación con la prensa, candidato? ¿De tolerancia, de confrontación o de reclamo ante cada información incómoda? No solamente de tolerancia, coadyuvaremos como siempre lo he hecho. Mi relación siempre ha sido de apertura con la prensa y, como lo dije desde el arranque en mi campaña, en el tema de seguridad está garantizado un rubro para poder garantizar el acceso a la información de los michoacanos a través de la libre información. Nos guste o no nos guste lo que publiquen los periodistas, es una forma de garantizar el Estado democrático de derecho. Tomamos nota, ¿eh? Así es, lo ratifico. Dígame lo primero que se le viene a la mente cuando yo digo esta palabra, candidato: López Obrador. Está haciendo un esfuerzo, pero no es suficiente. ¿Qué se le viene a la mente lo primero cuando digo Silvano Aureoles? Hay que reorganizar el gobierno. ¿Apoyará o combatirá la proliferación de huertos aguacateros, considerando que generan empleo, sí, pero también afectación grave al medio ambiente? Hay que buscar un equilibrio. Lo hecho hasta hoy, hecho está. Habría que preguntarle a los gobiernos, tanto federal como estatal, cómo fue que se pudieron ir llevando el cambio de uso de suelo. Lo que haremos es, con consensos con los productores de aguacate, tratar de llevar a cabo nuevamente, tener árboles en nuestros bosques para poder garantizar el agua. Si no, ellos mismos no van a tener agua. Correcto. En el caso del mando policiaco, candidato, ¿cuál es su postura? ¿Está a favor del mando policiaco unificado bajo la tutela estatal, o bien que cada municipio maneje su policía? Tiene que haber una coordinación, pero cada municipio tiene que manejar su policía, porque nuestro sistema político se sustenta en un federalismo, y el federalismo implica el fortalecimiento de los municipios. Yo fortaleceré a los municipios, ayudaré a garantizar esa autonomía que deben de tener los municipios y con ellos su policía.
Y habrá coordinación, por supuesto. El Estado de Derecho. ¿Su gobierno seguirá la estrategia de los abrazos y no balazos contra los delincuentes o los confrontará? Será aplicación de la ley. Hay que fortalecer el Estado de Derecho. Candidato, ¿nos puede decir, informar a cuánto asciende su patrimonio, incluidas propiedades e inversiones, además del monto de las deudas de todo tipo que tenga? No, tendría que ser. Pues tengo más deudas que positivos porque tengo 2 hipotecas de 2 casas que tengo. 3.800.000 pesos y una. No, tendría que hacer el corte, pero tengo una reciente hipoteca por 3.800.000 pesos y una añeja que debo de 1.800.000 pesos, las dos a la institución del Banco Nacional de México. ¿Y su patrimonio, candidato? ¿A favor o en contra? Pues habría que sacarlo. Tengo 4. Es un tema. Tengo 4 casas. Yo lo reservaría. 2 aquí en Morelia y una en Ciudad de México. Correcto. Quedan 5 segundos. ¿A favor o en contra del aborto? Gracias. Llegó el tiempo de Este es un tema réplicas. que está, yo lo reservaría a las mujeres. ¿Alguien quiere hacer uso de una réplica? Correcto. Gracias, candidato. Se agotó su tiempo. Gracias. Llegó el tiempo de las réplicas. Cada uno tiene 4. ¿Alguien quiere hacer uso de una réplica? De los en este momento, en cualquier momento que ustedes lo deciden. Candidato, cada quien las puede dosificar. En todo el bloque de los 5 entrevistados en este caso tienen 4 réplicas, candidato. Cada quien las puede dosificar o eventualmente las pueden juntar. Magistrado, ¿de cuánto tiempo? De 1 minuto. Cuando él habla de la... Bueno, yo quiero hacer uso de la primera réplica. Yo creo que sabe bien, señor magistrado, la deuda pública. Cuando él habla de la, no en los gobiernos, de la deuda pública, de la decena trágica. Yo creo que sabe bien que la deuda pública se originó en los gobiernos de la decena trágica. De Batel y de Godoy, de cero deuda, luego Batel la deja la bancaria en más de 8,000 millones de pesos sin obra, y luego la de terceros, otros 8,000 millones. Y luego el gobernador Godoy la duplica y la deja cerca de 40,000 millones de pesos. Todavía le deben a muchos proveedores terceros particulares que han quebrado, muchos de ellos, por cierto. Y entonces, bueno, ¿consideras que habría que aplicar la ley, investigar y que haya deslinde de responsabilidades a esos 2 gobiernos que son los autores de la debacle económica y social y sobre todo financiera de Michoacán sin obra pública? ¿Alguien más quiere hacer uso de su réplica? La candidata Mercedes Calderón. Adelante, hasta 1 minuto, candidata. Licenciada, usted es una especialista en seguridad. Me gustaría que nos dijera en el 2006, o sea, que fue donde inició toda la ola de violencia y criminalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que fue nota nacional y Michoacán empezó esa ola de violencia. ¿Algún otro de los candidatos quiere hacer uso de sus réplicas? En este momento, ¿nadie más? Ok. Candidato Juan Antonio Magaña tiene entonces 1 minuto para cerrar. Muy bien. Efectivamente, durante muchas administraciones se ha ido aumentando la deuda, no solamente de estas, sino incluso de la actual, que han pedido algunos empréstitos al Poder Legislativo. Considero que es el Poder Legislativo en este momento el que debe de llevar a cabo la verificación para que pueda constatar si los recursos, los cuales autorizó en vía de préstamo, fueron aplicados para el caso para el que se contrataron. Y una vez que el Poder Legislativo cumpla con esta función, podremos determinar si se derivan o no algunas cuestiones de responsabilidad que tendrán que ser atendidos por la Auditoría Superior de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación. Pero evidentemente yo en mi gobierno no obstruiré absolutamente ninguna investigación que tenga que darse en ese sentido. Bueno, pues agradecemos al... No, todavía tenía 15 segundos. Perdón. 15 segundos le quedaban. Sí. Por lo que vea lo de por qué empezó a aumentar la delincuencia, pues porque está fallando como hasta hoy la seguridad pública. La primer columna no está funcionando, no hay seguridad pública. Correcto. Muy bien, gracias al candidato Juan Antonio Magaña. Toca el turno ahora de la candidata Mercedes Calderón. Si gusta pasar para que escoja su sobre y conozcamos qué es lo que le va a tocar preguntar, candidata, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir este sobre. Que vienen muy sellados, Jaime. Sí. Bastante sellados. Que no haya duda, ¿verdad? Que no quede duda. Igual que en el caso del candidato Juan Antonio Magaña, entrego una copia a Jaime y tendrá 6 minutos, candidata, para contestar las preguntas. Correcto. Iniciamos.
¿Qué medida tomará para abatir el déficit anual del sector educativo, que bueno, pues es cercano a los 7,000 millones de pesos? Yo creo que la parte de la responsabilidad federal tenemos que ejercerla y tenemos que tener un diálogo permanente con el magisterio. Yo creo en el magisterio, pero creo que se les ha ofrecido más de lo que se les ha podido cumplir y ver realmente cuáles son sus necesidades. Ahorita hay una urgente necesidad de atender el magisterio en la capacitación para la educación a distancia y han estado solos en todo este proceso y yo creo que ahorita Michoacán debería de ser un referente en la educación, apostándole a la capacitación y al acompañamiento del magisterio. ¿Pero la capacitación servirá para abatir el déficit, candidata? No, pero sí que pueda tener el magisterio la oportunidad de poder tener sus plazas atendidas, que no haya aviadores. Yo creo que tenemos que tener una revisión de aquellos que no estén ejerciendo la labor magisterial, pues quitarlos de la nómina, y aquellos maestros que tienen las plazas que están acompañando a la educación de las y los niños michoacanos, darles todos los elementos para poder que cumplan, incluso estimularlos con el rendimiento. ¿Cuándo ve usted que haya condiciones para el regreso a clases de manera presencial en Michoacán, candidata? Hasta que no haya la vacuna universal, hasta que todos estemos vacunados, vamos a poder reactivar y regresar a clases. ¿Valoraría usted cerrar las normales de Tiripetío y Arteaga por su alto grado de problemática social? ¿O cómo ya comenzó a proyectar el actual gobierno? ¿Cuál es su postura, candidata? Las normales son importantísimas para la formación de docentes, más bien se vería la problemática. Efectivamente, la escuela de Tiripetío ha tenido bastante problemática, pero yo insisto en generar diálogo y ver qué es lo que necesita Michoacán y asimismo estimular al magisterio para poder realmente ejercer la docencia con toda responsabilidad y con profesionalismo. ¿A quién debe apoyar el gobierno estatal? ¿Al cártel Jalisco Nueva Generación o a los cárteles michoacanos? Creo que los michoacanos debemos tener un Estado de Derecho en donde se proteja a los ciudadanos, en donde no se permita la impunidad y donde tengamos las reglas muy claras, nadie por arriba de la ley y todo sobre la legalidad. ¿Encuentra usted alguna justificación al nivel de deuda que tiene actualmente Michoacán? ¿Usted ve obras o programas que así lo justifiquen? Hay un abandono en la infraestructura de obra en Michoacán y es evidente el derroche de la deuda. Yo creo que ahorita la deuda asciende a más de 43 millones de pesos, más los últimos 25 millones que se hicieron en empréstitos. Yo creo que debemos de tener una racionalidad en qué se está gastando. Hay cosas que se pueden ahorrar como todo el despilfarro de los gobiernos y se debe de que apostarle a la salud, a la educación y a la reactivación económica, a la infraestructura que te permita la movilidad, que te genere seguridad y que te permita también la movilidad para el desarrollo, sobre todo en el campo, el tema de la movilidad para el campo, para la agroindustria es vital, la infraestructura. Hoy no vemos obras que realmente beneficien a los michoacanos. Se debe generar la transparencia en los contratos, la transparencia en la rendición de cuentas y que el presupuesto donde se vaya a emplear el recurso de las y los michoacanos sea consensado y sea público. Tenemos de incentivar la participación ciudadana. ¿Se practicaría usted antes del 6 de junio exámenes toxicológicos de salud general y emocional también y hacerlos públicos? Y si es gobernadora, hacerlo esto, digamos, una vez al año. Eso debería de hacerse por ley, por norma. Yo cuando inicié el gobierno municipal lo hice y es más, ahorita le invitaría a mis compañeros a que nos hiciéramos una prueba toxicológica a ver quién la pasa y quién no. Yo creo que eso es algo muy importante para los michoacanos. Dígame, candidata, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo le digo la cuarta transformación? Total fracaso. Yo creo que no existe la cuarta transformación. Lo que debemos de generar en México es la autonomía de nuestras instituciones, el fortalecimiento de las instituciones en donde los michoacanos podamos tener la garantía que las instituciones nos van a defender a los ciudadanos y debemos generar consensos, diálogos. Michoacán y México no nos pueden dividir, necesitamos unirlos, ni somos chairos ni fifís, somos mexicanos, somos michoacanos y todos tenemos el derecho de desarrollarnos. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo le digo oposición?
pues ahorita hay una oposición que amedrenta, o sea, hay violencia política y yo creo que ningún nivel de gobierno la debe de permitir, y hoy justamente los ciudadanos deben de pensar que la decisión que se viene el 6 de junio es justamente el poner un alto a la corrupción, a los malos gobiernos, al pasado, que lo único que nos ha dejado es atraso, que nos ha dejado un país con miedo y que hoy tenemos que recuperarla los ciudadanos con los ciudadanos y nunca más sin los ciudadanos. ¿Impulsará usted en Michoacán el uso de energías limpias, aunque esto le confrontara con el gobierno federal, con el presidente de la Yo creo que República? no podemos ir en contra de la tendencia del mundo, tenemos que apostarle a las energías limpias. Hoy el tema del cuidado medioambiental no nada más es político, es de vida. Si hoy no cuidamos nuestros bosques, nuestra agua, nuestros recursos naturales, vamos a padecer de hambre. Incluso la FAO acaba de dar un mensaje, de poner en alerta a todas las naciones de que en los próximos años, si no cuidamos el agua, vamos a tener hambrunas. Candidata, bueno, pues quedan 5 segundos ya para terminar prácticamente ya sus 6 minutos. Muchas gracias. Preguntarles si alguien quiere hacer uso de alguna de sus réplicas en este momento. Les recuerdo, el candidato Cristóbal Arias y la candidata Mercedes Calderón tienen 3 réplicas cada uno, y los otros 2 candidatos sus 4 réplicas todavía. ¿Nadie quiere hacer en este momento? Bueno. Correcto. Más adelantito. Adelante. Bueno, pues toca ahora el turno al candidato Cristóbal Arias Solís. Candidato, no, primero la candidata Mercedes tiene que cerrar. Disculpe, candidato, su minuto. Sí, un minuto, perdón. Un minuto, candidata, disculpe. Tenemos que tener este 6 de junio la responsabilidad, son las elecciones más importantes en donde se va a definir el futuro de México en los congresos y el futuro de Michoacán. Tenemos que votar responsablemente, informados, y votar con conciencia. No permitamos que regresen los malos gobiernos que solo han generado atraso y el actual gobierno que no ha respondido a las necesidades de todos los michoacanos. Hoy necesitamos generar desarrollo, necesitamos generar realmente las obras y la infraestructura que nos permita los equilibrios en la sociedad. Gracias. Gracias, candidata. El candidato Cristóbal Arias Solís, si gusta pasar, por favor. Sí, abogado. No, concluí con preguntas. Bueno, lo que pasa es que las preguntas, para responder a los comentarios en las réplicas, tienen un minuto el candidato que abordó el tema. Es decir, en este caso no hubo réplica, pero su minuto de la candidata estaba disponible. Es para un mensaje que ella quiera disponer, o bien para responder alguna réplica, abogado. No tuve el minuto yo para cerrar. Sí lo tuvo, abogado, pero... De hecho, usted tiene todavía sus 4 réplicas. No, sí, pero el listas. minuto para cerrar. Sí, de hecho, Pero le conté. Adelante. Sí, lo tuvo. Adelante, candidato Cristóbal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Jaime. Adelante. Candidato, tiene entonces hasta 6 minutos para contestar las preguntas. Y le pregunto, ¿formará parte de la Alianza Federalista de Gobernadores a la que hoy pertenece el gobernador Silvano Aureoles y que es claramente opositor al presidente López Obrador? ¿Cuál es su postura? Yo voy a promover que continúe y se fortalezca la CONAGO como una organización incluyente, plural y representativa de todos los estados de la Federación, para buscar guardar una relación de entendimiento y de mutua colaboración con el gobierno de la República del presidente López Obrador y no de confrontación. ¿Es justificado invertir, candidato, más recursos en la recuperación de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo cuando todo lo invertido hasta ahora claramente no ha dado resultados? No se ha invertido prácticamente nada. Los gobiernos irresponsablemente de Michoacán y la ausencia de los gobiernos federales han propiciado que esté en crisis y a bordo del colapso todo nuestro sistema medioambiental, empezando por el lago de Cuitzeo. Yo estoy a favor de que determinemos acciones concretas con biólogos, ecologistas, ambientalistas, y estoy trabajando en ello para buscar la recuperación del lago de Cuitzeo. Tengo una próxima reunión, por cierto, para verlo del lago de Cuitzeo, y lo mismo vamos a hacer con Pátzcuaro, lo haremos también con Sirahuén. Correcto.
Ante la problemática financiera de Michoacán, candidato, y para efectos de austeridad, ¿usted desaparecería o fusionaría dependencias estatales? ¿Cuáles y en qué términos? Habrá que hacer una revisión muy minuciosa de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estoy de acuerdo, vamos, y desde ahora lo anuncio, vamos a fusionar distintas dependencias, vamos a hacer un ajuste presupuestal que nos permita ahorrar gasto corriente y reservarlo para proyectos de carácter productivo que genere empleo, trabajo, crecimiento, desarrollo económico en alianza con el sector privado de Michoacán y con el sector privado nacional e internacional. ¿Pero qué dependencias serían, candidato? ¿Ya ha visto alguna? ¿Ya comenzó a hacer algún proyecto? Sí, por ejemplo, turismo y desarrollo económico, cultura con deporte, serían unos de los que estaríamos viendo la posibilidad de fusionar, y vamos a revisar el ajuste presupuestal a dependencias como Secretaría de Gobierno. Yo voy a privilegiar salud y educación principalmente. Correcto. ¿Negociará por partida doble con la CENTE y el CENTE o solo con uno de ellos? No, yo tengo que ser muy respetuoso de la institucionalidad, de la relación gobierno, sector educativo y sindicalismo. Vamos a hacerlo en términos apegados estrictamente a la ley y dejar atrás las minutas ilegales y que bajo el escritorio aprobaron desde los gobiernos de Batel, Godoy, hasta el pasado. Yo creo que todavía hubo acuerdos con el gobierno de Silvano Aureoles. Hay que hacerlo y transparentar para que haya rendición de cuentas y transparencia de los recursos del pueblo de Michoacán en materia de educación. Entonces no firmaría ni negociaría nada con la CENTE. Nada fuera de la ley, todo dentro de la ley. Candidato, ¿estaría dispuesto a que un comité ciudadano vigile los términos de las licitaciones de las obras, de los insumos y de los servicios de gobierno? Y por supuesto que sí, yo lo he venido reiterando constantemente en el sentido de que una democracia participativa empieza con que le demos oportunidad a la ciudadanía organizada y representada con mecanismos de supervisión y vigilancia, observatorios ciudadanos, consejos ciudadanos, no únicamente para el sector de finanzas, sino también en cada una de las dependencias en materia de seguridad, en materia de salud. Yo estoy dispuesto a que haya esos mecanismos, secretaría por secretaría, organismos autónomos y descentralizados. Por lo delicado de esta designación, ¿nos puede informar si en este momento tiene ya decidido quién sería su secretario de seguridad? No lo tengo en este momento, lo tengo que valorar, lo estoy viendo, tenemos muy buenos elementos aquí en Michoacán y gente de las Fuerzas Armadas Nacionales con los que he tenido contacto y que han manifestado interés, pero creo que aquí puedo encontrar perfectamente el perfil de quien pueda estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y estar, lo único que sí les digo, nada del pasado, nada de hombres de negro, nada de los castillos y toda esa gente que nos dañó y todavía tenemos las repercusiones a la fecha. ¿Perfil civil, militar o policíaco? Yo no excluyo a ninguno de esas características, Jaime. No okay. Excluyo a nadie. Candidato, dígame lo primero que se le viene a la mente cuando le digo periodistas. Pues difusión, libertad de expresión, tolerancia de parte del próximo gobierno que voy a encabezar. Y si le digo libertad de expresión, ¿qué se le viene a la mente? Que hay que apoyarla, respaldarla. Yo he sido analista, comentarista en televisión, en la radio. Soy profundamente respetuoso de la libertad de expresión y se va a fortalecer. Mantengo una relación muy buena, empezando por ustedes, el Grupo Morelos, y yo jamás he reaccionado negativamente a las críticas que me han hecho con razón, con sustento, sin fundamento. Respetuoso de la libertad de expresión en todo y para todos. Candidato, ante la cancelación del Seguro Popular a nivel nacional y dado que el INSABI, que lo sustituye teóricamente, no ha podido consolidarse, al menos eso dicen los análisis, ¿su gobierno crearía un Seguro Popular estatal? Vamos a apoyarte en todo lo he señalado. El sector salud va a ser una de mis prioridades. Primero, antes que otra, está la salud de los michoacanos, está la vida de los michoacanos derivado de la salud, de la nutrición, y vamos a fortalecer todo el sector salud público. Hoy justo una reunión precisamente con el sector representativo de salud, la oficina Casa de Campaña, y a eso me he comprometido. Todo el apoyo al sector salud de Michoacán. Muchas gracias, candidatos. Gracias. Se han agotado los 6 minutos para hacer esta entrevista. ¿Alguno de los candidatos quiere hacer uso de alguna de sus réplicas? Adelante.
Primero el candidato Alfredo levantó la mano y después el candidato Magaña, por favor. Sí, para hacer referencia a dos temas. El primero, yo creo que es fundamental para enfrentar el déficit educativo, la concreción de la federalización de la nómina educativa. Es decir, que la federación respalde con federalizar la nómina para poder combatir este déficit, que es un déficit cercano a los 6,000 millones de pesos, pero esto solo se puede lograr con confianza. Si el gobierno federal no tiene confianza en el gobierno del estado, como ocurre en estos momentos, porque no sabemos a dónde fueron a parar más de 3,500 millones de pesos que destinó el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, y aquí ese recurso nunca llegó a los maestros. Es decir, necesitamos confianza para federalizar la nómina educativa, porque Michoacán no tiene los recursos suficientes para cubrir esto. En el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya vamos a generar confianza con el gobierno federal y concretar la federalización de la nómina. Gracias, candidato Magaña. Sí, respecto de la participación del senador Cristóbal Arias, simplemente para puntualizar algunas precisiones, le quisiera hacer nada más dos preguntas. La primera, cuando usted andaba en campaña para el Senado de la República, se quejó airadamente de la participación que tuvo el comisionado para la paz y el desarrollo en Michoacán. Y usted señaló en forma reiterada, incluso yo lo escuché decir, que usted cuando fuera senador iba a hacer todas las gestiones necesarias para poder clarificar este tema. La pregunta sería, ¿por qué no hizo nada de todo lo que anunció? Porque no nos dimos cuenta que hubiera hecho algo. Y la segunda, cuando habla de transparencia, es claro, nada más precisar una duda que de repente hemos escuchado. ¿Usted cobró en la nómina del gobierno de Tinoco Rubí, de Cárdenas Batel y de Leonel Godoy o no? Simplemente para aclarar estos temas. ¿Alguien más quisiera hacer uso de... Candidato Herrera. Gracias. Hoy Michoacán vive una triple crisis. Podríamos referirnos a muchos estados, tristemente a muchos estados de la República. Me refiero solamente a Michoacán porque es lo que me va a tocar resolver como gobernador, producto de todos los malos políticos y malos administradores. Se han concentrado en ser populares solamente y no en la formación específica para poder administrar de manera eficiente. Una triple crisis que nos tiene con una grave violencia e inseguridad, una triple crisis que dañó la salud de las y de los michoacanos, pero particularmente la salud económica, que todavía no alcanzamos a ver la dimensión de la gente que ha perdido su empleo y que necesita con velocidad recuperarlo. Por eso es muy importante que se fijen en el perfil y pongan a un administrador, a su servidor, en el próximo gobierno. ¿Alguien más quiere hacer uso de una réplica? Si no es así, candidato, tiene un minuto para cerrar. Bueno, primero lo que dijo el candidato de Morena, no hay que perder de vista que el problema educativo de la corrupción y del tráfico igual de sellada que las anteriores.
¿Considerará la compra de medicamentos para los niños michoacanos con cáncer, dado que a nivel nacional este programa se ha suprimido? Adelante, candidato. Sí, es un clamor, es una petición de las y los michoacanos. Es lamentable ver cómo a partir de una terrible e inhumana decisión de los diputados de PT y Morena, le quitaron ese fondo y hoy hay padres de familia boteando en la calle para comprar el medicamento. En aras de pacificar al Estado, candidato, ¿pactaría una tregua con los cárteles que se disputan en muchas regiones de la entidad? Si es así, ¿en qué términos? Nada por encima de la ley. Es necesario la construcción de paz a profundidad, lo piden todos mis paisanos y paisanas, es una altísima necesidad, pero jamás me verán en una fotografía con alguien que haya dañado a Michoacán buscando desesperadamente votos. No lo haría. ¿Nos puede asegurar, candidato, que nunca saldrá un video o fotografías de usted con algún líder delincuencial? Completamente seguro. Jamás, no existe, no hay. ¿Está usted de acuerdo con el presidente de la República de que deben desaparecer organismos autónomos como el INE, como el INAI, o en su defecto ser absorbidos por el gobierno? Estoy de acuerdo con el presidente de la República en la federalización de la nómina, que por cierto ha prometido 14 veces aquí y que yo le creo y que voy a caminar con él de la mano para que se acabe de materializar. Ya empezó, había un gran déficit en el pago de los maestros. Va a ser muy importante que en mi gobierno cobren completo y cobren a tiempo porque pues es parte de esa generación de un conflicto social y económico. Pero hablamos de organismos autónomos, candidato. ¿Está de acuerdo con esa premisa? Tendría que revisarlo a detalle. Okay. Candidato, ¿impulsará una reforma para darle independencia financiera a organismos autónomos como la Universidad Michoacana, Derechos Humanos o incluso el Poder Judicial? ¿O usted considera que está bien su actual situación de dependencia financiera del Estado? ¿Cómo lo ve? Ningún organismo puede preciarse de ser autónomo si depende de los recursos que autorice otro poder. Entonces, por supuesto que tendrían que ser autónomos, para lo cual pues deben de tener la lana suficiente para funcionar todo el año. ¿A quién reconocerá como interlocutor válido del magisterio, candidato, al CENTE o a la CENTE o a ambos? Bueno, trabajo y trabajaré con todos, a todos los he escuchado en este periodo de campaña para construir la principal solución. Maestros pagados a tiempo y completo y de la mano con el gobierno federal, que insisto, comenzó ya con la absorción de la mitad del déficit, a diferencia de otros estados como la Ciudad de México, por ejemplo, que no paga ni un 5 de la nómina educativa. Michoacán tiene que estar ahí. ¿Pero quién sería el interlocutor válido, candidato? Las maestras, los maestros y el gobierno federal. Pero la pregunta es, ¿la CENTE o el CENTE? Insisto, las maestras, los maestros y el gobierno federal. Es con el gobierno federal con quien tenemos que cerrar esta pinza. Okay. Candidato, dígame lo primero que se le viene a la mente cuando le digo COVID-19. Terrible, mal manejado, 220,000 personas muertas según la Organización Mundial de la Salud que no tuvieron que haber muerto. Eso es 3 veces el Estado está cayendo. ¿Y qué se le viene a la mente si le digo vacunas? Indispensables, urgentes, necesarias para todos con mayor velocidad. ¿Usted podría comprometerse en este momento a que al concluir su gobierno, o más bien que concluiría su gobierno, o si en el 24, si las bases y el pueblo se lo demandan, buscaría otras posiciones políticas? No, yo me comprometo a que voy a trabajar para ser el mejor gobernador que ha tenido Michoacán y listo. Ahí muere. Yo no ando en esto por necesidad o chambismo o alguna frustración personal. Yo entré a los gobiernos para cambiar las cosas desde adentro y tengo evidencias. Tan así que soy 2 veces electo presidente municipal de mi pueblo querido, Zitácuaro, y en la segunda ocasión solo en la ciudad con el doble de la votación que la primera. En el tema del medio ambiente, candidato, los incendios forestales provocados, sobre todo por cambio de uso de suelo, crecen cada año. ¿Tiene alguna idea de cómo combatir este fenómeno? Por supuesto que sí. Primero vamos a destinar las aeronaves a 3 cosas: a salud, a seguridad y a que combatan los incendios, exclusivamente porque voy a ser un gobernador de tierra. Seguido, aquellas que la fiscalía determine, las superficies que las fiscalías determinen que fueron quemadas a propósito, van a ser declaradas áreas naturales protegidas. Vamos a prohibir, vamos a desincentivar cualquier siembra o plantación en esas áreas. Eso
pues le da el traste a la posible certificación del producto. Lo están haciendo, luego siembran aguacate o berries, que es lo que más alto valor tiene, pero necesitan la trazabilidad para que pueda llegar a Estados Unidos. Al prohibirlo, eso le va a bajar el volumen a todos esos incendios provocados. Díganos, por favor, 2 acciones concretas para que el Estado mejore su recaudación de ingresos propios y reduzca la dependencia federal. Gobierno corporativo y gobierno digital. A través de los malos gobiernos, a través de los políticos tradicionales, han llenado los gobiernos de familiares, de parientes, regalado notarias, han hecho un desastre en la administración, porque no saben administrar. Es lógico, tienes políticos tradicionales que han vivido toda la vida, han estado toda la vida pegados a la ubre del gobierno, los pones a administrar, nunca se la han ganado en la calle, no tienen ni idea cómo generar, cómo administrar, no saben lo que es un estado financiero, no saben lo que es calidad. Entonces, así, gobierno digital y gobierno corporativo. Candidato, ¿invitará a alguno de los otros candidatos a la candidata a incorporarse a su gobierno? ¿A quién sería y a qué área? Todos aquellos que amen profundamente a Michoacán serán bienvenidos en mi gobierno, excepto aquellos que se han ligado y se ligan con los que le han hecho daño a Michoacán por mucho tiempo. Correcto. Gracias, candidato. Concluidos sus 6 minutos. Y bueno, es tiempo de si alguien, alguna réplica. Candidata Mercedes y después el candidato Magaña. Adelante. Bueno, se jactan de que son administradores y de que son reelectos en los gobiernos municipales. Yo creo que cuando te reeliges tienes que terminar tu periodo y no tienes que dejar deuda, tienes que dejar obras terminadas por responsabilidad y por ética. Y no nada más eso, sino que en el segundo periodo dejas un municipio lleno de inseguridad y de problemas. Yo creo que la efectividad, o cuando realmente sabes trabajar y que tienes una vocación administrativa, lo demuestras. No nada más es las fortunas no se hacen de la noche a la mañana, son muchos años y muchas generaciones atrás. Y en este caso yo soy la única que soy financiera, que he dado resultados en lo personal, acrecentando lo que son las empresas familiares. Y segundo, cuando estuve en el ayuntamiento no dejamos deuda, no acrecentamos la parte sindical, al contrario, hicimos obra que triplicó el presupuesto. Muchas gracias, candidata. Gracias. Candidato Magaña. Sí, yo deseo hacerle 2 preguntas al candidato Carlos Herrera. Una a propósito de la pregunta que hizo la moderadora Vero cuando le pregunta a usted que si haría lo necesario por la autonomía de los organismos autónomos, incluso del Poder Judicial. Usted contesta que le daría dinero suficiente para que pudieran trabajar, que los dotaría. Yo creo que allí confunde usted entre dotarlos del dinero suficiente y lo que es la autonomía. La pregunta que yo le hago, para que verdaderamente le diera la autonomía, ¿usted haría lo necesario para que en el caso del Poder Judicial esa autonomía no fuera dinero suficiente, sino impulsaría una reforma a la Constitución para que el Poder Judicial tuviera un presupuesto fijo en la Constitución y no tuviera que estarle pidiendo cada año al Poder Ejecutivo? Sería la primera pregunta. Y la segunda, bueno, sucede que siempre que hace usted mención sobre su trabajo anterior, evade el tema de la Secretaría de Gobierno, como que no le gusta mucho decir lo que hizo. Candidato, se terminó este minuto. ¿Lo puedo utilizar? Por favor. Adelante, corre otra réplica. Hace mucha alusión al tema de su trabajo en la presidencia municipal, pero no de la Secretaría de Gobierno. De estas 2 veces que usted fue electo, la segunda, incluso si no mal recuerdo, fue un tema que se ganó en un tribunal, en su elección. Pero bueno, al margen de eso, usted fue electo la primera vez presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática, la segunda también por el Partido de la Revolución Democrática, y fue secretario usted de gobierno por el en un gobierno del Partido de la Revolución Democrática. ¿Usted diría que tiene una ideología del Partido de la Revolución Democrática? Serían las 2 preguntas nada más. ¿Alguien más? Cristóbal, adelante, candidato Cristóbal. Bueno, le voy a hacer una pregunta, comentario aquí a Carlos. Yo lo he escuchado insistentemente buscando deslindarse de la responsabilidad
como integrante muy destacado del gobernador Silvano Aureoles. Amigos, son muy amigos, queridos amigos, son paisanos allá de Zitácuaro, y gracias a él ha hecho pues, su carrera política corta pero importante. Yo le pregunto a Carlos si no se siente corresponsable de los aciertos que pueda tener la gestión del gobierno de Silvano, que el pueblo de Michoacán lo va a juzgar junto con sus colaboradores, y si no se quiere, tal la impresión que se quiere desmarcar, deslindar, no tiene temor de que le diga ahorita saliendo Silvano, le hable, aquí veo que tiene el teléfono, ¿tú también, Carlos? Correcto. El candidato Ramírez Bedoya. Sí, en tres puntos. El primero, yo sí estaría de acuerdo, y le pregunto a Carlos, el candidato de Silvano, en reformar la Constitución para que a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es autónoma, hay que decirlo, se le otorgue el 5% del Producto Interno Bruto del presupuesto de Michoacán para sus finanzas, o por lo menos que la cuenta pública del año anterior cubra sus gastos. El tema de los helicópteros, dices que los vas a destinar, yo lo hice en el debate anterior, a apagar incendios y ambulancias y demás, pero Carlos, en las bitácoras de vuelo existe el reporte de que semanalmente usas, pues cada tercer día por lo menos, los helicópteros. ¿Cuántas veces has volado en los helicópteros del gobierno del estado? Y el otro, qué bueno que te sumas a mi propuesta de gobierno digital, pero como secretario de gobierno de Silvano Aureoles Conejo, ¿por qué no se implementó este gobierno digital? Estuviste 1 año y medio. ¿Nadie más? Entonces, tiene un minuto, candidato. ¿Cómo nadie más? Y todos le juegan al Morelia. Todos le juegan al Atlético Morelia. Tengo algo muy importante que decirles, entonces los voy a dejar un ratito en vistos, ya que vi que se pusieron un poco como de acuerdo para administrar sus ataques, y también entiendo pues la desesperación, empezando por el candidato Leonel Godoy. De ahí salió tal, y tú no vas a ver una foto conmigo en campaña que me anden levantando la mano, impulsándome o citando a los mítines. Miren, hoy Michoacán vive una situación complicada, e insisto solamente en Michoacán porque es lo que nos toca. Particularmente tenemos que resolver el problema de la violencia, y para resolver el problema de la violencia necesitamos a profundidad construcción de paz, por un lado, en la parte proactiva, y en la otra parte tener una policía que sirva a la gente, una policía vigilada, pero también una policía respaldada. Gracias al candidato Carlos Herrera. Terminado su entrevista, el turno del candidato Alfredo Ramírez, por favor, para que escoja las preguntas que le haremos esta noche, candidato. Ya solo hay 2 sobres. Ya solo hay 2. Muy bien, gracias. Correcto. Candidato. En lo que Vero abre este sobre, obviamente nada más recordar para los amigos que se están incorporando en este momento a la transmisión, va a quedar un sobre pues sin utilizar, porque correspondería a el candidato Hipólito Mora, por lo tanto pues queda sin utilizar, por razones que ya explicamos. Adelante, Vero. 2 copias iguales. Candidato, empiezan a correr sus 6 minutos. ¿Buscará renegociar con el gobierno federal y el de la Ciudad de México los términos del uso de agua del sistema Cutzamala que hoy no favorecen a Michoacán? ¿Qué nos dice al respecto? Adelante. Sí, efectivamente, Michoacán, la parte oriente del estado que capta agua por sus bosques, forma parte del sistema Cutzamala, y esa agua se va al Estado de México, Ciudad de México. Creo que ahí tiene que haber un trato equilibrado a través de la Comisión Nacional del Agua, y sí debe haber un retorno económico para nosotros implementar un programa de presas, represas, bordos, y poder en infraestructura hidráulica, en infraestructura del agua, tener cómo captar agua suficiente para los michoacanos, para las michoacanas, sobre todo consumo humano, pero también para consumo agrícola. ¿Qué tal si nos informa en este momento, candidato, quién sería su secretario de Gobierno, de Finanzas, de Educación y de Seguridad Pública? Aún no tenemos el gabinete con precisión, estamos trabajando porque estamos yendo precisamente a ganar la elección del 6 de junio y esperemos ahí voto masivo por Morena y PP. Gracias. ¿Puede comprometerse a terminar con los aviadores de la Secretaría de Educación, candidato? Hay muchos gobernadores que lo han prometido pero no lo han logrado.
Ahí existe un tema, y yo creo que con la propuesta de gobierno digital, para que los maestros no tengan que venir y hacer sus trámites presenciales, pasar de ventanilla en ventanilla y combatir la duplicidad de matrículas. Esto tendría que hacerse a través ya de sistemas digitales, de mi propuesta de ley de gobierno digital. ¿Podría comprometer en este momento que no aumentará el monto de la deuda pública del Estado, o si es posible que se disminuya? Si es así, ¿en qué porcentaje o en qué cantidad? Bueno, yo creo que es muy claro. Yo como legislador voté en contra de la deuda de 4,000 millones de pesos que pidió el actual gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y ya es muy grande la deuda que tiene Michoacán, no más deuda para Michoacán. ¿Pero podría reducirla? ¿Tiene alguna idea de en cuánto podría reducirse, por ejemplo, en un gobierno Tenemos de que 6 años? hacer un estudio actuarial de cuánto podemos reducirla, la deuda bancaria y la deuda con proveedores, y también la institucional. Por ejemplo, al ISSSTE, el gobierno del Estado le debe aproximadamente 560 millones de pesos. Es decir, son deudas variadas y las vamos a atender. ¿Candidato ha sido acusado alguna vez de algún presunto delito penal, familiar o civil? No, nunca he sido acusado de ningún delito, ni penal, ni civil, ni tampoco de falta administrativa. Estoy al corriente del pago de mis impuestos también, por cierto. ¿Ha tratado bajo cualquier circunstancia a jefes del crimen organizado? Si es así, ¿nos detallaría en qué condiciones? Nunca he tenido contacto con ningún criminal de delincuencia organizada. Si hay disponibilidad en los mercados mundiales, candidato, ¿su gobierno compraría vacunas contra el COVID para acelerar la inmunización de los michoacanos? Yo confío en el trabajo que está haciendo el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que prácticamente todos ya conocemos a alguna persona que ha sido vacunada, ya sea adulto mayor o ya sean maestros. El plan de vacunación va avanzando y se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno federal para conseguir las vacunas suficientes necesarias para la población. Entonces no las compraría. No es necesario. No es necesario, ya están, hay compras anticipadas y no perderíamos el tiempo en eso. Más bien hay que apoyar al gobierno de la República. Candidato, ¿vivirá usted en casa de gobierno, en su domicilio particular o en Palacio de Gobierno? No, viviré, qué buena pregunta, en mi domicilio particular. Vivo muy a gusto con mis 2 hijos, con mi mujer y con mi esposa, y sobre todo ahí estoy a gusto, en mi hogar, y ahí viviré. ¿Tiene alguna idea clara de cómo terminar con los feminicidios? Los feminicidios, primero tenemos que el tipo penal debe estar actualizado a como está en la Federación, porque Michoacán no contempla varios tipos de homicidios que afectan a las mujeres, y primero hay que atender las causas de raíz para poderlo enfrentar. 0 discriminación y 0 tolerancia a la violencia de género y al acoso sexual. A su juicio, candidato, ¿cómo debe superar la Universidad Michoacana su déficit financiero anual? Bueno, ya modificaron su régimen de jubilaciones y pensiones, ya han hecho programas de austeridad, han avanzado muchísimo en ese sentido, y como gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, como nicolaita, tengo un compromiso con los nicolaitas, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y le daremos presupuesto suficiente para que pueda salir adelante. Dígame lo primero que se le viene a la mente, candidato, cuando le digo crimen organizado. Hay que enfrentarlo, hay que acabarlo, y sobre todo por la tranquilidad y la seguridad y la paz de los michoacanos y las michoacanas, unirnos todos para poder enfrentar este flagelo. ¿Y qué se le viene a la mente si le digo autodefensas? Bueno, fue un movimiento que se tergiversó, hay que decirlo, y ahorita ya no sabemos quién es quién. ¿Podría usted comprometerse en este momento a evitar robos de mercancías y extorsiones que ya son comunes entre los normalistas de Tiripetío? Nada por encima de la ley, y también nadie por encima de la ley. ¿Convocaría, candidato, a los exgobernadores a una especie de consejo asesor? No, yo creo que ellos ya tuvieron su tiempo, tuvieron su momento, y ahora son tiempos distintos. Es momento de la cuarta transformación, es momento de la esperanza, y es momento de hacer las cosas con un nuevo paradigma de desarrollo en el Estado. Le quedan 19 segundos para terminar. ¿Quiere aprovecharlos? Pues nosotros compartimos junto con todas ustedes que nos ven en este momento una esperanza, y esa esperanza es el cambio verdadero, la transformación de Michoacán, y pedirles este voto el 6 de junio para Alfredo Ramírez Bedoya y para Morena. Ha terminado los 6 minutos del candidato Alfredo Ramírez. Se abre el espacio si alguien quiere hacer uso de sus réplicas.
La candidata Mercedes. Aquí vemos muy claro que hoy 3 partidos que han votado por las reformas que han atentado a los mexicanos, hoy quieren seguir mintiendo a los michoacanos. 3 partidos que no tuvieron la responsabilidad de ver en el voto, en las reformas, el beneficio de los michoacanos. Y un gobierno que no ha estado a la altura de todos los mexicanos. Necesitamos un gobierno que nos vea a todos, que responda a las necesidades y que genere los incentivos para poder tener una mejor calidad de vida, que las obras sean ahorita las prioritarias, las que generen salud, las que generen reactivación económica y las que generen una educación que nos permita desarrollar el potencial a todos los mexicanos. La única opción es la opción ciudadana, la que construye movimiento ciudadano, donde vamos solos porque no queremos ir con 2 gobiernos que nos han fallado y queremos hacer la... Gracias, candidata, por su respuesta. Se terminó su tiempo. Candidato Cristóbal Arias. Hacemos un corte de caja rápido para saber cómo vamos en réplicas, si me permiten. A la candidata Mercedes Calderón le queda una réplica, al candidato Cristóbal Arias 2, a Carlos Herrera 3, a Alfredo Ramírez 2 y a Juan Antonio Magaña 1. Adelante, entonces, perdón, ¿quién? Cristóbal. Adelante, candidato Cristóbal. Tiempo. Adelante, candidato. Muy bien. El candidato de Leonel Godoy nos está mintiendo. Dice que no tiene relación con grupos criminales, no tendrá ni nada que ver con los gobernadores. Y lo cierto que es el candidato de Godoy y es el candidato de Jesús Reina y del hermano de Godoy, que están vinculados con la delincuencia organizada, y uno es prófugo de la justicia y otro estuvo preso, y son sus asesores, es su apoyo y su mayor respaldo. Es el candidato de la mafia en el poder. Dice que no tiene cargos para ofrecer, porque anda circulando que Godoy va a nombrar de secretario de gobierno si ganaran a Jesús Reina, Morón en educación, Humberto Suárez en finanzas, un tal Yello en SCT, otro Yello en la Secretaría de la Cultura, el hombre de negro nuevamente haría otra presa como la Odebrecht allá en Tierra Caliente. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Adelante. ¿Alguien más quiere hacer uso de candidato Magaña? Bien, muchas gracias. Simplemente para precisar que los planteamientos que han hecho todos los candidatos aquí en sus intervenciones, pues no están sustentadas absolutamente ningún dato objetivo mientras no se plantee por parte de ellos temas que tienen que ver con la seguridad. Mientras no haya seguridad en este estado, no va a haber inversión, y si no hay inversión, no va a haber dinero. El estado está quebrado con su presupuesto, de tal manera que necesitamos incentivar la inversión en el estado, y nadie va a venir a invertir si este estado manda mensajes de inseguridad, ni tampoco nadie va a venir de turistas. De tal manera que lo que estamos planteando en mi proyecto de gobierno es dar seguridad, dar certeza jurídica y poder garantizar la inversión. Mientras esto no ocurra, ellos pues no tienen esa experiencia, porque está reprobado en ese sentido el gobierno federal y el gobierno local. Por eso estamos como estamos. De tal manera que lo que ya se ha planteado aquí, no se puede llevar a cabo nada de lo que se ha dicho si no hay seguridad. Correcto. ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de sus réplicas? No van a ser acumulables para la siguiente etapa. Si no las usan ahorita, ya no las podrán usar. Les recuerdo, la candidata Mercedes le queda una, al candidato Cristóbal una, al candidato Herrera 3, al candidato Ramírez 2, y el candidato Magaña ya no tiene réplicas, pero se acaba en este segmento, ya no serían acumulables para el siguiente segmento. Sí. ¿Alguien quiere hacer uso? 2. Adelante, candidato, Gracias. entonces 2 minutos para usted. Fíjense que no acostumbro, pero al final, ante tanta mentira del candidato de Godoy, porque ahí la vez pasada lo desvelé, le quité la máscara, ¿no? Como lo traen levantándole la mano en todo el estado. Ya nomás que, ¿qué nivel de incongruencia tienes, Alfredo? Miren esta chulada. Dice que hace 20 años tiene construyendo con el presidente de la República. Miren nomás. Qué chulada. Ahí se ve, ¿no? Miren qué dice aquí. Qué incongruencia. Esto te lo dejo a ti, Alfredo.
Este es para ti. Mira, o la vas a negar. Y fíjense nomás, qué nivel de mentira y de incongruencia. Uno tiene calidad moral. Dice que tiene 20 años construyendo con Andrés Manuel cuando andaba cargándole y acarreándole el portafolio al hoy gobernador del estado. Como ya no le saca ahí, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, por cierto, pronto van a salir esos numeritos, que a través de interpósita persona tuvo depósitos del gobierno del estado, pronto, para administrar y con evidencias. Y la siguiente evidencia que comprueba que es un mentiroso, y no voy a referirme a su familiaridad, me voy a referir a esto, miren. El periódico Reforma saca una nota donde dice que un pariente de él está vinculado con el crimen. Está bien. Después sale y dice, sí, pero no lo veo hace 10 años. Y el mismo día sale y dice, cuando fuimos al debate, no tengo ningún nexo, no es mi pariente, no es mi familia. O sea, ahora resulta que ni parientes son, ¿no? Ahí se las dejo. Gracias. Correcto. Termina el tiempo del candidato. ¿Alguien más? De los que les quedan sus réplicas, ¿alguien las quiere utilizar? Con esto cerramos, ¿eh? Una pregunta, a mí me queda una réplica, ¿Sí? pero la puedo usar posteriormente. No. Después de este ejercicio pasamos a la segunda parte donde ya no valen. Entonces yo la quiero usar porque, si se me permite. ¿Alguien antes del candidato Cristóbal había pedido la...? El candidato Carlos quería terminar su... No, yo tengo una todavía, ¿no? ¿Quiere usar la otra? Tienes que agotarla aquí en este bloque, la tienes que agotar. Sí, pero le queda uno. A ver, adelante. ¿Alguien la quiere utilizar su última réplica? Bueno, en el caso del candidato Ramírez Bedoya le quedan 2, pero ¿las quieren utilizar? Porque ya terminando este segmento, insistimos, ya no valen para después. Yo sí la quiero adelante. Bueno, no me ha contestado aquí mi estimado Carlos. Ha negado a su jefe, amigo de toda la vida, al que le debe su carrera política y hoy ser candidato a gobernador por esa trilogía maquiavélica que ha traído tanto daño a Michoacán, PRI, PAN, PRD, qué barbaridad. Y entonces espero que el candidato de Godoy, de Batel, de Jesús Reina y de todos los grupos mafiosos de los Corleones en Michoacán, pues también nos responda si es cierto o no, pues de que todos estos que ya se andan mencionando, de que en el remoto caso que mediante un fraude electoral y usando indebida y legalmente en contra del presidente de la República los programas sociales donde andan los llamados cuervos de la nación, presionando, amenazando a que tienen que votar por Morena porque reciben becas, pensiones universales. Yo espero que el presidente de la República, nuestro amigo al que conozco y he sido correligionario de muchos años de lucha, actúe e intervenga para que haya orden. Gracias, candidato. Terminó su tiempo. El candidato Ramírez Bedoya, le quedan 2 réplicas. Una réplica. ¿Va a utilizar una? Adelante. Tiempo. Venga. Yo creo que hay que serenarnos, tranquilos, serenos, como debe ser. Fíjense que cuando fui director general del ICADMI, ocupé el 2º lugar nacional, destacado por los buenos resultados que tuvimos. Y también por ser abogado en propiedad de derechos de autor y propiedad industrial, fuimos líderes y somos líderes en marcas colectivas. Entonces siempre he dado resultados donde estoy y más aún, siempre hemos trabajado muy de la mano con la gente. Pero también hay que decirlo, ahorita Herrera Tello mencionó que ya no más nepotismo en el gobierno, pero el director de recaudación de Morelia, Joel Galileo Herrera Tello, creo que es su hermano y trabaja en el gobierno del estado. Aquí se ve claramente que no hay congruencia, porque bueno, pues están en el mismo gobierno donde él fue secretario de gobierno y donde es amigo, porque es el candidato de Silvano Aureoles Conejo. Gracias, candidato. ¿Quieren hacer uso de sus ¿Alguien más? réplicas quienes tienen todavía? Candidata Mercedes. Candidata Mercedes, le queda una réplica. Quiero hacer el uso de la palabra. Adelante. Yo creo que aquí ustedes han visto que son grupos de poder que están atrás de cada uno de los candidatos.
mi trayectoria tanto académica, política como empresarial, no tengo ningún padrino atrás, ni al lado, ni enfrente. Todo ha sido por mérito. No le he debido a nadie las posiciones políticas, ni a nadie en mi trayectoria empresarial más que a mi familia. Que eso es lo que hoy quiero ofrecerles a las y a los michoacanos, tener una mujer que ha sido valiente para poder enfrentar esta candidatura y que mi causa es la de las mujeres, la de los jóvenes y todos los grupos vulnerados que no han sido escuchados ni vistos por los gobiernos, que les ofrezco mi capacidad profesional y técnica y que he dado resultados donde siempre que me he parado y que he participado. La política me apasiona, sí, pero no vivo de la política. Y hoy quiero demostrar a las y a los michoacanos que sí podemos tener un Michoacán con progreso. Correcto, gracias, candidato. Pues quedan una réplica, recuerdo nada más, al candidato Carlos Herrera y una al candidato Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Quieren hacer uso de ellas? ¿O no? Tampoco es obligación. ¿No, candidatos? Ninguno de los dos. Para cerrar ya este bloque y pasamos al siguiente tema. Candidatos, para cerrar el Ok. bloque queremos que ustedes conozcan que efectivamente en este sobre había preguntas, que conozcan cuáles fueron las que no les tocó contestar, para que no tengan alguna duda. Vamos a Que leerlas eventualmente le hubieran correspondido rápido. al candidato Hipólito Mora, ¿no? ¿Las quieres leer, verdad? Ah, sí. ¿O leo rápido? Nos A ver, las preguntas rápidas, nada más para efectos de transparencia. falta el minuto para que cerrara el candidato Ramírez Bedoya. Es cierto, Es su intervención. es cierto. Faltaba su minuto, candidato, para que cierre ya su entrevista. Adelante, por ¿Lo favor. quiere utilizar? Porque, Sí, claro, por supuesto. Adelante. bueno. Gracias. Perdón, sí le tocó su minuto candidato Magaña de la Mora. Va a ver, si quiere al final lo vamos a checar y va a ver que sí, efectivamente desde el tuvo minuto, su tiempo. Vamos a regresar el video. Adelante, candidato Ramírez Bedoya. Gracias. Pues comentarles que tengo una esperanza que compartir con ustedes. La campaña ha venido creciendo muy bien. Estamos con ánimo, estamos con alegría, recorriendo a ras de tierra todo el estado de Michoacán. Estamos sumando día a día a hombres, a mujeres, a distintas expresiones del estado de Michoacán. Michoacán es muy plural y es muy diverso. Y estamos sumando a todas y a todos. Están cordialmente invitados a participar en este gran proyecto colectivo de la Cuarta Transformación por Michoacán. De verdad que ya hay que desterrar los gobiernos corruptos, hay que hacerlos a un lado y debemos ser los michoacanos los que estemos al frente del gobierno, siempre en consulta con los ciudadanos, con las ciudadanas. No hay rencores de nuestra parte, al contrario, tenemos que reconciliar en unidad a Michoacán. Muy bien, muchas gracias al candidato Alfredo Ramírez Bedoya. Damos lectura a las preguntas. ¿Gustan que leamos las preguntas? No, No es necesario. ¿Se van a preguntar o más? No, nada más acá. Nada más para efectos de transparencia, estas fueron las que Sigamos al otro. se quedaron. Sigamos. Adelante, seguimos. Vamos a seguir ahora con esta parte en la que ustedes tendrán oportunidad de entrevistarse mutuamente, candidatos. Les vamos a permitir que pasen, les vamos a pedir que pasen al frente, les vamos a dar el turno, por supuesto. Van a escoger un papel, aquí están los nombres de ustedes, sus representantes acreditaron que aquí los colocamos. Y bueno, pues tendrán hasta 1 minuto para preguntarle el papelito que ustedes escojan. Quien les conteste va a contestar en 2 minutos. Después quien pregunta puede hacer otro señalamiento durante 1 minuto y cierra el que le preguntó por otro minuto. Así que todo será al azar. Vamos a empezar ahora con la candidata Mercedes Calderón para ver a quién le toca preguntarle. Adelante, Candidata, por favor. adelante, por favor. Ella ha sacado el papel que tiene el nombre del candidato Cristóbal Arias. Cristóbal Solís. Arias Solís. Si gusta regresar a su lugar, candidata, va a tener entonces 1 minuto para preguntarle al candidato Cristóbal Arias. Usted, candidato, tendrá 2 minutos para responder, luego ella 1 minuto usted y usted cierra con otro minuto. Adelante, candidata. Pues me queda muy claro que la parte de el apoyo a la mujer no se ha visto reflejado en usted, candidato, pero sin embargo, o sea, ya usted ha sido 3 veces senador y creo que 3 veces candidato a gobernador. ¿Por qué en toda esta trayectoria política
O sea, ¿por qué no ha destacado en las propuestas y en el avance de Michoacán? O sea, no hemos visto de usted propuestas que hayan trascendido y que hoy nuevamente quiere regresar a la política. Candidato, 2 minutos. 2 minutos. Hay un problema que en el caso aquí de la candidata Mercedes. Calderón, ¿no? Mercedes Calderón. Calderón. Primero, he demostrado el apoyo a la mujer. Tan así que gracias a mí, que la apoyé firme y decididamente cuando llorando venía a buscarme a Morelia hace 3 años para que la ayudara a ser candidata a diputado federal, intervine ante las últimas instancias de Morena, aún sin ser de Morena, pero era candidato a senador externo, y logré apoyar y lograr que fuera candidata. Y llorando me daba las gracias, y ahora miren cómo me responde. Mi esposa y yo, mi esposa... Va a tener si me permite candidata, terminar. un minuto. Adelante. Mi esposa María Ortega y yo anduvimos en su campaña apoyándola, respaldándola. Estuvimos en Pátzcuaro, estuve hablándole a medio mundo para que la pues no ganó, pues porque el pueblo del distrito de Pátzcuaro no la quiere y no ganó. Y la envidia de que porque sea senador, porque ella no ha podido ser diputada federal. Pero bueno, declina por mí, Mercedes, y ya te voy a volver a ayudar para que seas candidata a diputada local o federal, y vas a ver cómo ahora sí vas a poder tener oportunidad de ganar. De tal manera, pues que la envidia hay que dejarla de algún lado. Y yo creo que quien no puede hablar mucho de derechos de la mujer, y yo no me meto en eso, no, ya mejor no digo, porque creo que un ex esposo por ahí está viendo, observando, y familiares de ellos, de tal manera que no me voy a meter en ese tema. Lo único que sí le digo, mi esposa y yo la hemos apoyado, respaldado, firme y decididamente, pero gracias a mí logró la candidatura a la Diputación Federal, y yo no tengo culpa. El pueblo de Michoacán me ha respaldado y he ganado las elecciones constitucionales para ser 3 veces senadora. Mucha honra. Gracias, pueblo de Michoacán. ¿Tiene un minuto, candidata? Es totalmente falso. De hecho, recuerdo perfectamente, en Pátzcuaro gané, y gané con 600 votos, y no quise impugnar porque sabía lo que se venía con Morena. Y justamente preferí retirarme, y quiero decirles que es totalmente falso. O sea, cuando me invitan a participar fue de la parte ciudadana y fue por parte del secretario de Agricultura, el doctor Villalobos. Con él trabajé en el Instituto Interamericano de Ciencias de la Agricultura y CREFAL, y es totalmente falso lo que este personaje dice. O sea, nunca le he debido a nadie en mis postulaciones, ni a nadie en mi trayectoria académica, profesional y política. Muy bien. ¿Puede usted disponer de un minuto para cerrar este bloque, candidato? Bueno, ya no tiene mucho sentido desperdiciar ese minuto. Lo único que digo, bueno, ella fue candidata por Morena y ahora renuncia, reniega del partido. Se entrevistó con una persona que era el Yello, con Gabriel García, con un tal Pantoja, que tenían cargos allí en el comité. A todos les anduve llamando, y entonces ella, López Obrador era lo máximo, la transformación. Habló, aunque la abucharon terriblemente en el mitin de López Obrador en Pátzcuaro. Entonces, fíjense nada más, ahora reniega. ¡Qué cosas! Esa es la mezquindad. Está como aquí el candidato de Godoy, que ahora reniega de haber sido colaborador y que le quemaba incienso a Silvano Aureoles. Digo, pues, ¿de qué se trata? No hay que negar la biografía política. Uno no debe de negar su biografía, firmezas y principios. Qué pena me da, de verdad. Y ahí muere. Correcto. Gracias, candidato. Bueno, y ahora le toca su a turno, usted, candidato Cristóbal, que pase a ver a quién le toca entrevistar, por favor. Vamos a ver qué dice el azar. Muy bien. Perdón. No, habla usted. El candidato Cristóbal Arias ha sacado el nombre de Carlos Herrera Tello. Entonces, aquí lo dejamos. Tiene un minuto, candidato, para formular su pregunta, su comentario. Adelante. Pues me voy a ver muy reiterativo,
porque he venido constantemente preguntándole a Carlos por qué niega la cruz de su parroquia, por qué niega también, como Alfredo Ramírez, a Godoy, a Reina, a Morón, a toda la mafia del poder que ha destruido a Michoacán. ¿Por qué Carlos Herrera niega a su amigo, compadre, socio, amigo del alma, de correrías, al gobernador Silvano Aureoles, al que le debe toda su carrera? Yo creo que hay que ser congruente, Carlos, no hay que negar. Y te pregunto, ¿te vas a deslindar entonces? ¿Te deslindas de ser corresponsable de lo bueno y de lo malo del gobernador Silvano Aureoles? ¿Vas a proceder contra él si tú llegaras a ser gobernador y encontraras cuestiones de carácter administrativo o que incluso de responsabilidades del orden penal? Tiene 2 minutos, candidato Herrera. Muchas gracias. Es lo único que los políticos, los malos políticos, los políticos tradicionales, los que han endeudado a Michoacán, ahí están las pruebas, por cierto, ahí les traje otra gráfica, ahorita que hablaban de la deuda no se las pude mostrar. El que le tripula la campaña a Alfredo, el que le da las órdenes, el que le anda levantando la mano, es quien más deuda le ha generado al gobierno del Estado de Michoacán. Aquí está. Aquí están todos los periodos y cuánta deuda ya se lo pueden verificar. Esos políticos, malos políticos, que endeudaron a Michoacán, los michoacanos y las michoacanas tenemos buena memoria, que metieron delincuentes al gobierno, pero no al bote, sino a trabajar con ellos, que generaron una crisis educativa terrible que no acaba de sanar y que está en problemadísimo, y que le ha quitado la oportunidad a los profesores de hacer su chamba que la quieren hacer, de pues tener una educación digna para nuestros niños y nuestras niñas. Precisamente están ahí con los malos políticos. A mí lo único que traen desde hace rato, pues porque tengo una conducta apegada a principios, a derechos, es la relación con el hoy gobernador del estado, con el cual colaboré como secretario de gobierno 17 meses. Ese es todo su rollo, tratando de hacer que yo fuese responsable de sus errores o equivocaciones. Bueno, apenas acabo de ver que se whatsappeaba con el candidato Godoy, con Alfredo, imagínense qué tamaño es su relación. Yo no sudo calenturas ajenas, cada quien es responsable de lo suyo, somos adultos, él tendrá que responder por su periodo con claridad. Yo, ahora que sea gobernador, responder por el mío. Gracias. Candidato Cristóbal, tiene 1 minuto. ¿Tienes 1 minuto, candidato, si quieren utilizarlo? Muy bien. Bueno, pues qué bien que ya amigo Carlos está empezando a asumir su papel y que ya está señalando que se va a deslindar desde ahora de su amigo el gobernador, porque a nadie nos escapa que el poder influencia en el PRD, así como Godoy dice que en Michoacán Godoy es Morena y Morena es Godoy, también Silvano Aureoles Michoacán, Silvano Aureoles en Michoacán es PRD y el PRD es Silvano, y nomás sus chicharrones truenan. Pero qué bien que aquí Carlos ya dice va a marcar la distancia y que Silvano responda por sus actos y él por los suyos. Me da mucho gusto, vamos a ver si en los hechos desde ahora esa es la realidad, a ver si saliendo aquí no te regaña Silvano, mi estimado Carlos, a ver cómo te va. Creo que ya está por ahí la movilización, ahí ya, vamos a ver qué pasa. Gracias. Tiene 1 minuto, candidato Herrera, si quiere utilizarlo. Bien importante, sí, por supuesto, bien importante realzar y destacar. Los y las michoacanas tenemos memoria, no queremos regresar a esa... el candidato Cristóbal la llama de escena trágica, yo la llamo esa noche oscura, oscurísima y fría noche que vivió Michoacán. Los que endeudaron, violentaron, rompieron, quemaron, todos están en la campaña del candidato de Godoy, que es el que lo tripula verdaderamente. Ni una sola vez ha podido contestar, ni una sola vez desde todas las veces que se le ha increpado ha contestado. Todos ellos. Y ustedes van a tener la opción muy pronto, el próximo 6 de junio, de votar por la opción
de los mismos de siempre, que se cambian de piel, que tratan de vender esperanza cuando le deben mucho todavía al pasado, o por Carlos Herrera, un hombre de chamba, de trabajo. Gracias, candidato. Gracias. Carlos Herrera, le toca ahora a usted pasar y ver qué dice el azar, a quién le toca preguntar. Vamos a ver. El candidato Herrera Tello ha sacado el nombre de la candidata Mercedes Calderón García. Entonces, dispone candidato Herrera de 1 minuto para formular su comentario, pregunta a la candidata. Gracias, muy buenas noches y con todo respeto. Mercedes, una pregunta porque me llama mucho esta pseudoautonomía con la que te manejas. Pregunta concreta. ¿Has cobrado o no en el gobierno del Estado y como asesora de Toño García Conejo en los últimos periodos? Es decir, en este gobierno y en este periodo. Espérate, pero todavía no te toca. Quedan 30 segundos si los quiere utilizar o Relax. ya se No, ya. ¿Con No, eso? pero está bien, pues ya. Adelante. Candidata tiene 2 minutos para formular su respuesta. Desde más de 15 años soy asesora de los gobiernos en el tema de desarrollo social y efectivamente me invitaron al gobierno del Estado, tengo un nombramiento, pero me bastaron 4 meses para darme cuenta que no iban a seguir las recomendaciones y que no les interesa el desarrollo social del Estado y presenté mi renuncia. Entonces, eso sí cobrabas en el gobierno del Estado. Fueron 4 meses en el que, por cierto, me quedaron a deber, pero no, a ver. ¿Es sí o no? Era la pregunta, ¿sí o no? Candidato, la candidata tiene 2 está en su minutos tiempo de y 2 después minutos. va su Adelante. minuto. Ahorita tiene usted. Sí tuve el nombramiento, pero te lo repito, me sobraron 4 meses para darme cuenta que no iban a seguir las recomendaciones y que no les interesa el desarrollo social y renuncié. Tiene usted todavía 1 minuto. ¿Lo quiere utilizar, candidata? ¿O ya no? Pues para decir que, yo formo parte de International Consulting Group, que asesoro a gobiernos y no ha sido de ahora recientemente. Y yo creo que mi aportación y el beneficio que me gustaría ver en Michoacán es que realmente se hiciera una política social y es por eso lo que me motivó a demostrar que sí se puede y por eso es esta candidatura, para apoyar a los grupos vulnerados, para apoyar a que la política social realmente beneficie a los michoacanos y no nada más se vaya en derroche y despilfarro. ¿Concluye? Sí. ¿Tiene usted 1 minuto, candidato Herrera, si quiere reformular su pregunta? Sí, muchas gracias. Me quedó claro que cobraba en el gobierno del Estado, no dijo nada en el Senado de la República, pero también entiendo que ahí también cobraba. Al final está claro, nomás quería que la gente supiera, me gusta, con evidencias, con hechos, siempre, quitar esos velos de que luego se ponen ahí los políticos tradicionales. Insisto, paisanos y paisanas, muy pronto van a tener una gran oportunidad el próximo 6 de junio. Yo apelo a todos mis paisanos y paisanas que somos muy vivos los michoacanos y tenemos muy buena memoria. Sabemos quién endeudó, quién rompió, quién quemó y eso no los vamos a dejar llegar al gobierno del Estado. Y particularmente también sabemos que no es cierto que se vayan a quitar las becas de bienestar. En mi gobierno y de la mano con el presidente de la República las vamos a fortalecer, porque ante el miedo ya andan diciendo que si no votan por ellos las vamos a quitar. Los van a regañar de una vez, se los digo. Candidata, le queda 1 minuto para cerrar. Totalmente falso. Yo creo que hoy los michoacanos estamos hartos de tener dos propuestas, una estatal, que es la continuidad de un gobierno que no ha respondido a los michoacanos y que ha tenido el abandono, y lo que increpa Carlos es totalmente falso. Yo participé en desarrollo social con un nombramiento que me hicieron la invitación, no estuve ni de aviadora y solo fueron 4 meses para darme cuenta que no iban a cumplir y me retiré. Y por eso hoy mi política social
va a ser tan sólida como para apoyar definitivamente a las mujeres, a los jóvenes, a los grupos vulnerados y a las comunidades. Jamás podemos caminar sin los ciudadanos, y lo que construye esta propuesta es justamente la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Repito, mi carrera política no se la debo a nadie, ha sido de mérito, de esfuerzo, y me he preparado para hoy poder gobernar a Michoacán con transparencia, con honestidad y con un gobierno. Gracias, candidata. Se agotó su tiempo. Ahora toca al candidato Alfredo Ramírez, por favor. Vamos a ver nada más que si... Es obvio que va a ser un intercambio porque son los dos nombres que quedan, por razones... No me vaya a preguntar a mí mismo. Bueno, puede salir, lo regresamos. Lo cambiamos, ¿no? Sí, claro, si fuera el caso, sí. Al candidato Ramírez Bedoya le corresponde Juan Antonio el candidato Magaña. Juan Antonio Magaña de la Mora. Bueno, gracias. Puede pasar a su lugar. Y tiene un minuto, candidato Ramírez Bedoya, para formular... Un minuto, ¿verdad? Un minuto para formular su pregunta o comentar lo que usted desee. Juan Antonio Magaña de la Mora es magistrado, y me gustaría preguntarle sobre el tema del Estado de Derecho, pero también sobre qué opina de que un gobernador, un gobernante amenace, transgreda, insulte, agravie, pero sobre todo las amenazas de un gobernante en un proceso electoral o contra los ciudadanos. Tanto amenazas físicas, lo vimos cuando empujan a esta persona en Aguililla, o a través de amenazas telefónicas. ¿Y qué significa que un gobernante tenga este tipo de actitudes cuando tiene sobre todo el poder político y el poder del Estado para amedrentar? Sobre todo porque ya los delitos electorales son considerados como graves, magistrado. Tiene 2 minutos, candidato Magaña. Más allá de las cuestiones concretas que se está hablando, me parece que el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la ley es lo que debe prevalecer, y es lo que se requiere en Michoacán para que haya una sana participación y convivencia entre las michoacanas y los michoacanos. En mi proyecto de gobierno he señalado que para poder llevar a cabo una sana convivencia en Michoacán y una paz, es necesario que desde la escuela, desde la primaria, se nos enseñe a los niños y las niñas a llevar a cabo una sana convivencia. La ley tiene que actualizar su norma jurídica para poder llevar a cabo los instrumentos necesarios para que los órganos de procuración e impartición de justicia puedan cumplir con su cometido. Y después, para que en la ejecución de penas, las personas que han cometido un delito puedan ser reincorporadas una vez que fueron sancionadas y no vuelvan a cometer el delito. De tal manera que en términos generales, más allá de las cuestiones concretas que se han señalado, creo que el respeto entre hombres y mujeres en este Estado, el respeto a las instituciones, el respeto al Estado de Derecho, es lo que debemos de fomentar para que la paz esté en Michoacán. Por ello es que soy la persona que está más preparada en los temas de certeza jurídica, de Estado de Derecho, de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, que es lo que hoy este Estado necesita. Si no tenemos ese respeto entre hombres y mujeres en Michoacán, si no tenemos ese respeto al Estado de Derecho y si no lo hacemos valer, no vamos a poder garantizar el sano desarrollo, y todo lo que se ha dicho aquí por los candidatos no va a operar. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, candidato Ramírez Bedoya? Tiene 1 minuto. Sí, ¿qué opina respecto a que, como todos sabemos, desde los helicópteros pues no se ve la realidad de Michoacán, no se ve el abandono de los caminos, de las carreteras, no se ve la inseguridad, no se ve el abandono del campo? Y sobre estos temas también señalar que hay que trabajar fuerte para sacar adelante a Michoacán, pero si el gobierno de Silvano fue incapaz de garantizar la seguridad en sus regiones, pero más aún de generar condiciones para volver a la inestabilidad social, política y económica, ¿qué propondría usted, a diferencia de lo que ha hecho el actual gobierno,
para que vuelva la paz, la tranquilidad a Michoacán, a las familias michoacanas, y tengamos un clima de paz que tanto necesita nuestro Estado. Un minuto, Muchas gracias. candidato. El Estado y la Federación en materia de seguridad está totalmente reprobado. En gobernabilidad está reprobado, porque todo lo que hoy Michoacán tiene, como nos encontramos en Michoacán, es una responsabilidad del ejercicio que ha llevado a cabo el gobierno federal y estatal. Por lo tanto, necesitamos un cambio en toda la estrategia de seguridad. No es posible que solamente podamos sustentar la seguridad en la policía. Es un elemento determinante, sí, pero no el único. Pero siendo la policía un factor determinante, tenemos que pagarle bien, que no se le paga bien. Tenemos que darle sus viáticos, que a veces no se le dan. Tenemos que incentivarlo en sus ascensos, que no se le reconoce. Tenemos que garantizarle el acceso a la educación a sus hijos, que tampoco se le da. Ni tampoco el gobierno ha hecho nada por garantizarle el acceso al crédito para que los policías puedan aspirar a mejores condiciones. Esto es necesario hacerlo. Muy bien, Correcto. muchas gracias, candidato. Pues ahora tocaría su turno, candidato. Pues es para cumplir justamente con lo acordado. Es evidente que el nombre que queda ahí Tiene pues que es ser el del usted. candidato. No, es obviamente el candidato Ramírez Bedoya. ¿Es así? Candidato Ramírez. Ok. Correcto. Gracias. Gracias, candidato. Tiene un minuto para preguntar lo que usted considera importante al candidato Ramírez Bedoya. Bien, en el tema que hemos venido señalando de todas las propuestas, sigo insistiendo que el tema de seguridad es el más importante en el Estado para poder garantizar la certeza jurídica, atraer las inversiones, atraer el turismo. Mientras no garanticemos la seguridad y esa certeza jurídica, Michoacán no va a evolucionar. En el anterior debate organizado por el Instituto Electoral, Alfredo, tú señalaste que en el tema de la policía ocurrirían dos cosas. La primera es que harías una guardia estatal. Imagino que un poco asemejada a la Guardia Nacional en el rubro forestal, seguramente. ¿Reconocerías los grados de la policía? ¿Iniciarías, estimularías? Porque pareciera que vas a desconocer la trayectoria de los policías. Quisiera que nos informaras esto. Adelante, candidato, 2 minutos. Tiempo. Adelante. Gracias. Muy buena pregunta, magistrado, se la agradezco. Efectivamente, son 5 las acciones que queremos implementar en el gobierno de Morena y que encabezaré, si así la votación me lo decide, si tenemos la mayoría, que estoy seguro que lo harán las michoacanas y los michoacanos. Tenemos mucha esperanza para poder ganar la gubernatura y transformar nuestro Estado. Primero, tiene que haber una coordinación plena, diaria, constante con el gobierno federal, con el gobierno y las instituciones federales, desde la FGR, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, diaria y permanente. 2, hay que depurar la Secretaría de Seguridad Pública, porque hay un dato: los altos mandos policiales en Michoacán llegaron con Alfredo Castillo, con el virrey, y Silvano los mantuvo en sus posiciones. Para la tropa, para la base, que tienen sus rangos, todos van a ser respetados y reconocidos, y habrá equipamiento y capacitación para ellos porque los necesitamos. 3, vamos a crear cuerpos especializados como la Guardia Estatal Forestal para el tema de prevenir y sobre todo castigar a quien provoque incendios, porque la gran mayoría de los incendios son provocados. También 4, vamos a aprobar, y esto se lo pido desde ya al Congreso del Estado de Michoacán, la ley para prevenir, atender y combatir las adicciones en el Estado de Michoacán. Dado que Michoacán ahora es un estado consumidor, desafortunadamente, de drogas, pero no tenemos ni una ley, ni siquiera instancias que puedan atenderlo. Y finalmente, la participación ciudadana. Necesitamos que los ciudadanos, el sector productivo, el sector académico y social nos ayuden, colaboremos unidos en consenso y en armonía para atender esta crisis de inseguridad que tenemos en Michoacán. Candidato Juan Antonio, tiene 1 minuto. 2 preguntitas rápidas. La primera, tú y yo hemos crecido en Uruapan,
¿Esto se asemejaría a lo que tú estás diciendo a mi propuesta? Porque parece que me estás apoyando en mi propuesta de los guardas forestales que existieron. ¿Sería esta la idea? Y número dos, tú has señalado que sigues al presidente Andrés Manuel, pero pareciera que a veces Morena va por otro camino y no por el del presidente. ¿Tú cuál política sigues, la de Morena o la del presidente Andrés Manuel? Gracias. Adelante un minuto, candidato Ramírez. Nada más para el tiempo, para estar. Gracias. Efectivamente, yo estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en Uruapan. Estudiamos en la misma primaria, en el Instituto México, aquí con el licenciado Magaña de la Mora. Y ahí está la escuela de guardias forestales en Uruapan. Yo creo que eso hay que reactivarlo. Es de lo que se hacía bien en aquellas épocas y hay que reactivarlo. Y yo, muy simple, yo estoy del lado de López Obrador y 100% obradorista. 100% aliado de ya saben quién. Y también soy fundador de Morena, por eso en todos los eventos se dice que un fundador será gobernador y vamos a estar siempre alineados con las políticas, con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y de Michoacán. Eso es lo que hemos aprendido con el presidente López Obrador, con quien venimos colaborando desde 1997. Y ese es orgullo propio de estar del lado de López Obrador. Muchas gracias al candidato Alfredo Ramírez. Y bueno, de esta manera estamos llegando ya a la parte final de este debate. Ahora van a tener cada uno de ustedes un minuto para despedirse de las michoacanas y los michoacanos. Un último mensaje, lo que ustedes quieran dejar ya para cerrar este encuentro. Le tocaría el turno al candidato Cristóbal Arias Solís. Ahora, un minuto, candidato. Muchas gracias al pueblo de Michoacán que me ha dispensado su confianza y su voto para ser senador y que ahora será seguramente para ser gobernador. Estamos ante una oportunidad histórica. Más de lo mismo, continuismo, mafia del poder, exgobernadores involucrados con el narcotráfico, la delincuencia organizada. Más de lo mismo este gobierno que le quedan unos cuantos meses, días ya para terminar, o nos damos la oportunidad de un cambio en materia de seguridad, en materia de educación, en apoyo a nuestros niños de la primera infancia, en apoyo al sector salud, hoy tan vapuleado y la gente enferma y que tantos que nos han fallecido. Los invito, nada de voto masivo, el voto es razonado, reflexivo, nada de elecciones de Estado. Vamos a vencer las maquinarias de los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD y sus representantes. Vamos a vencer a este partido que se ha distorsionado. Gracias, candidato. Candidato Herrera Tello, tiene usted un minuto también para concluir. Muchas gracias. Primero agradecerle al Grupo Morelos este esfuerzo, agradecerles profundamente a quienes nos ven y nos vieron, nos escucharon un poco, pudieron normarse un criterio de quién miente, quién no miente, quién cobró en el Estado, quién no. Sin embargo, en realidad los verdaderos enemigos de Michoacán son la pobreza y la inseguridad. Viene una gran elección. Esa pobreza, esa inseguridad que vive, esa violencia que vive Michoacán, tiene nombre y apellido. En la próxima elección habrá dos opciones. Por un lado, los políticos que endeudaron, los que metieron a los delincuentes a la nómina, los que están secuestrando o secuestraron a Morena, quitándole el partido a su militancia. Del otro lado, un equipo por Michoacán, que sabe chambear, que sabe trabajar, que encabezo yo, que me he ganado la vida desde chavo hasta el día de hoy. Así es que tú y tu familia tendrán que tomar una buena decisión. Acompáñenme, vota Carlos Herrera. Gracias al candidato. Le toca el turno al candidato Alfredo Ramírez. Adelante, un minuto. Este próximo 6 de junio está mucho en juego. Está el futuro de las michoacanas y los michoacanos. Y solo hay de dos sopas. O seguir por el mismo lado del gobierno de Silvano Aureoles y su candidato, que está aquí, Carlos Herrera, o ir por la cuarta transformación. Caminar en alianza, en armonía, en conjunto con el gobierno federal, con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y para ello poder gestionar los recursos que necesita Michoacán para salir adelante. Necesitamos trabajar en armonía. Y ya saben que estamos al 100 con ya saben quién. Y en Alfredo Ramírez Bedoya tienen una persona honesta y valiente, porque para ser honesto en la política se necesita valentía. Hay muchas tentaciones, muchas vulgaridades y siempre hemos estado sobre ellas.
Este 6 de junio, vota Morena, vota PT. Candidato Magaña de la Mora, dispone usted de un minuto para concluir. Michoacanas y michoacanos, en esta elección, como ya también lo han dicho los demás candidatos, candidata, no solamente se va a elegir el cambio de gobernador, diputados y presidentes municipales. Ustedes y nosotros somos corresponsables del destino que tenga que seguir Michoacán. Por lo tanto, dejemos a un lado el voto de cargada, el voto útil, y vayamos por el voto inteligente. A propósito, Alfredo, son, sí, de dos sopas, pero ustedes no son las dos sopas, ¿eh? Acá también habemos otros candidatos. Ustedes forman parte de la misma sopa, todos los que están, es decir, los que siempre han sido electos a través de procesos electorales. El que nunca ha sido electo por ningún proceso electoral soy yo, y soy el que formo parte de la otra sopa. Entonces tú eliges michoacano. ¿Quieres más de lo mismo? Aquí están los que ya han salido electos por otros procesos. ¿Quieres cosas distintas? Vota por alguien diferente, por alguien que tiene experiencia incluso en seguridad y certeza jurídica. Gracias, candidato. Gracias al candidato. Adelante, candidata, tiene usted un minuto para su despedida. Michoacano y michoacana, ya tuviste la oportunidad de ver que cuando falta el debate, faltan las ideas, faltan los argumentos, las demostraciones de lo peor que hemos tenido en Michoacán en el último gobierno y lo mal que ha generado Morena en la división de los michoacanos, sí tienes una opción. Los ciudadanos que queremos construir contigo un gobierno diferente, un gobierno profesional, un gobierno que parta de resultados y un gobierno que te garantice la participación y los resultados. Este 6 de junio vas a decidir si quieres más de lo mismo o quieres un gobierno ciudadano, eficiente, que de verdad esté contigo y que no te abandone. Soy Mercedes Calderón, vota el 6 de junio por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias a Mercedes Calderón, y con este mensaje pues hemos llegado ya a la parte final de este debate. Candidatos, un gusto haberlos escuchado esta noche, que las michoacanas y los michoacanos conozcan sus propuestas, tomen una decisión informada el próximo 6 de junio. Y por supuesto, agradecer a todos los michoacanos y las michoacanas que esta noche estuvieron al pendiente de este debate, que ha sido convocado, déjeme decirlo, por los integrantes del Grupo Morelos, a quienes de inicio pues agradecemos este apoyo que nos dan. Están pendientes, ahí usted los ve, de esta transmisión, en el apoyo de quienes, bueno, pues hoy nos toca dar la cara con un gran equipo de trabajo atrás, y por supuesto a todos los integrantes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hoy nos han respaldado en esta transmisión. Muchas gracias también, Jaime. Al contrario, y por supuesto agradecer, reitero, a el equipo de producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, encabezado por un profesional de la televisión y de los medios de comunicación, como es el licenciado Carlos Bucans. Creo que ha sido cumplido el objetivo del Grupo Morelos de presentar una opción, una alternativa para que los michoacanos, las michoacanas y los michoacanos encuentren, escuchen y vean y analicen las propuestas de alguno de ustedes que va a ser gobernador por los próximos 6 años, y el objetivo espero que se haya cumplido en cuanto a la posibilidad, repito, para que los michoacanos tengan más elementos para un voto, como coinciden todos ustedes, razonado el próximo 6 de junio. Siempre en este tipo de ejercicios la pregunta es ¿quién ganó el debate? No lo sé. Lo que sí sé es que si los michoacanos hoy los escucharon y los vieron y analizan y escudriñan sus propuestas, estoy seguro que el que ganó fue el pueblo de Michoacán. Buenas noches. Agradecemos, vamos a bajar el sonido aquí dentro del estudio. Agradecemos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión esta cortesía para llevar a ustedes hasta sus hogares. Cedimos nuestro tiempo del noticiario porque consideramos de gran interés para todos los michoacanos el conocer propuestas en este debate, donde también es válida las señalamientos que se hacen entre uno y otro candidato, que los evidencian en su servicio público o no. Eso ya, la opinión final es de ustedes, estimados televidentes, y efectivamente también saludar al Grupo Morelos. Es un grupo de periodistas ya con una trayectoria de muchos años
y que han organizado este tercer debate, y al sistema de radio y televisión de Michoacán. Creo que hemos servido y seguiremos haciéndolo para que en Michoacán y en México cada día construyamos una democracia que nos lleve a un mejor nivel de vida a los mexicanos y en este caso a los michoacanos. Infórmese, ausculte, analice a cada uno de los candidatos, desde los regidores hasta los candidatos a la gubernatura. De otra manera no vamos a poder ejercer nuestro voto con conocimiento de causa. Así es que tenemos esa gran responsabilidad los michoacanos para elegir al mejor de estos candidatos que se están presentando ahora como aspirantes a la gubernatura por Michoacán. Por nuestra parte, muchas gracias. Allá en los controles técnicos está Clara Soto y Alejandro Celedón. Que pasen buena noche, nos vemos mañana en nuestro informativo a las 9:15 de la mañana, Dios mediante.